¿Me creerías si te dijera que una mañana, leyendo este cómic al lado de una estufa, en una habitación llena con casi 10 personas, mis piernas empezaron a temblar de frío, que se me erizaban los pelos del cuerpo y que sentía una sensación de escalofrío recorriéndome la espalda cada vez que pasaba la página? Quizá esta descripción no te llame mucho la atención. Después de todo, ¿por qué querrías someterte voluntariamente a algo así? Le preguntamos a las miles de personas que van de senderismo cada día, a los cientos de personas que han dedicado su vida a escalar y coronar picos cada vez más altos, a las personas, todas aquellas que dieron su vida por estas actividades. ¿Qué hace a una persona ir a la montaña y potencialmente perderlo todo allí? Preguntarme eso aquí, en la comodidad y calidez que me otorgan estas 4 paredes, me resultaba un poco paradójico. Así que hoy os voy a hablar de Koku no Hito, conocido en español y en inglés como The Climber, un manga que fue publicado en Japón desde el 2007 hasta el 2011, pero que en España no llegó a las librerías hasta el pasado 2023, cuando fue finalmente licenciado por Milky Way Ediciones. En este vídeo voy a hacer un análisis en profundidad de sus 8 primeros tomos, es decir, los que hay publicados hasta ahora mismo en España, así que habrá spoilers, pero espera un momento, tranquilo. ¿Tú no te has leído The Climber? No pasa nada. Este vídeo también es para ti. A ver, que tú puedes dejar de verlo si quieres. No es como si tuviera ahora mismo una katana que, si te marchas, prometo usar contra este adorable osito. Pero ahora en serio, yo creo que mis palabras no afectarán negativamente a tu experiencia con este manga. Es más, estoy convencido de que al final de este vídeo acabarás convencido de que debes leerlo. Y con muchas ganas, si hago bien mi trabajo, o incluso aprenderás un poco más del arte del cómic en general, su narrativa y cómo se cuentan y nos emocionan sus historias. Además, tranqui, que no voy a poder desvelarte cosas del final del manga, porque yo tampoco he llegado ahí todavía. Solo he leído los tomos que están disponibles ahora mismo en España, así que me queda prácticamente la mitad de la historia por descubrir todavía. Y aún así, no me tiembla el pulso cuando os digo que este cómic ya es uno de mis favoritos y solo puede ir hacia arriba. Por cierto, aunque ha sido traducida como The Climber, donde yo vivo, y como Ascensión en Francia e Italia, ninguno de esos dos nombres es realmente fiel a la verdadera traducción japonesa del título. ¿Quieres saber cuál es esta? Dentro vídeo. The Climber es, supuestamente, un manga sobre alpinismo, sobre escalada, sobre la montaña. Si no te interesan esos temas, ¿por qué coño deberías leerla? Pensar eso es lo mismo que decir que Mad Max es solamente una historia sobre carreras de coches, o decir que Berserk es solo una historia de peleas, espadas y demonios. Quedarse con eso es quedarse en lo meramente superficial, y The Climber tiene mucho que ofrecer cuando te adentras en ella en profundidad, pero principalmente es una historia sensorial. Dejad que os lo demuestre. Nada mal, ¿eh? De hecho, me apostaría el huevo izquierdo a que The Climber es uno de los mangas, ¿qué cojones? Uno de los cómics con mejor dibujo que existen. No necesariamente el mejor, pero sí uno de los mejores. Aún así, corregidme si me equivoco, pero hay muchas personas que confunden lo que significa un buen dibujo en lo que a cómic y manga se refiere. La concepción general es que un manga tiene mejor dibujo cuanto más realistas y sobrecargadas sean sus ilustraciones, es decir, cuanto más nivel de detalle tengan. Pero esa es una visión muy ingenua y limitada de este arte, porque el atractivo meramente superficial de las imágenes, es decir, que se vean bonitas o que se vean realistas, son elementos que principalmente funcionan en el terreno del marketing, en cómo de fácil es que ese cómic te entre por la vista y lo compres antes de leerlo. Pero el medio del cómic cuenta con componentes mucho más cruciales a la hora de contar sus historias, y aunque son menos obvios, su importancia es vital para configurar una lectura satisfactoria. Hablemos de eso. Este tema es infinitamente complejo, así que hoy solo os haré un resumen, ¿vale? Eso sí,
No os imagináis la cantidad ingente de información y estudios que he recopilado al respecto. Así que si queréis saber más del tema, no me importaría nada compartir los datos de mi investigación. Yo solo digo que tenemos un Patreon en la descripción, aunque mira, si me lo pides amablemente yo creo que también valdrá. Pero más importante aún, si queréis que tome todo eso y haga un mega videoanálisis super ultra detallado sobre construir y leer imágenes, planos y páginas de cómic, ¿qué os parece dejar 100 me gustas en este vídeo? Yo creo que podemos. Pues venga, vamos al lío. Veamos las características de la buena imagen a través de la composición en las viñetas de The Climber. El punto, la unidad mínima, de gran atracción visual. Varios puntos alineados guían el ojo y crean una línea, condicionan la dirección de lectura, crean dinamismo y pueden formar contornos. Los contornos son los espacios cerrados por una línea, según Donis Adondis, el tío con el mejor nombre del mundo. Podemos diseccionar todas las imágenes en los 3 contornos base: el cuadrado, el triángulo y la circunferencia. Cada uno adoptará determinados significados según aspectos tanto culturales como fisiológicos. Venga, vamos con más. La textura imita el tacto, nos permite distinguir y diferenciar elementos visualmente. Su importancia aumenta en el blanco y negro y por lo tanto en el manga. La dirección, que puede ser representada literal o inducida a través de miradas o cuando se señala algo. El formato, cuando la base es más larga que la altura, es de ratio largo, que aporta temporalidad y narratividad. Cuando la base es más corta que la altura, tenemos el ratio corto, cuya función es descriptiva, se lee de forma más rápida e inmediata. La ilusión de movimiento. En los cómics se suele generar con líneas cinéticas o cuando el ojo tiene que moverse por una imagen compleja inspeccionándola. El ritmo. La repetición de un patrón visual. Y el tono, variaciones en la intensidad de la luz, es decir, oscuridad y claridad. El ojo ve hacia donde la luz apunta e incide. Y el color también es importante, pero como hoy hablamos de un manga en blanco y negro, nada interesa. Sin una buena composición y distribución de los elementos básicos, da igual tu calidad técnica, da igual que imites el realismo de puta madre. Entender tu imagen será confuso. Así que, ¿cómo se compone una imagen? Entre otras cosas, sabiendo cómo funciona el peso visual, que es el énfasis o la atención que lleva un elemento u objeto en el encuadre. Por lo general, si un elemento es más grande o está más cerca de nuestra perspectiva, nuestro ojo tiende a centrarse en él, es decir, tiene más peso. Las texturas y el ritmo visual tienen mucho peso. Romper un ritmo visual más aún. Las zonas más claras o brillantes, es decir, donde incide la luz, tienen más peso. Las caras humanas tienen mucho peso, especialmente la zona de los ojos, ya que estamos biológicamente diseñados para encontrarlos y distinguirlos en la naturaleza, puesto que son nuestra arma comunicativa más innata. Podemos balancear la imagen a través de la igual distribución de los pesos a cada lado del centro, simetría, o estableciendo pesos y contrapesos distintos. O directamente podemos no equilibrar la imagen y generar una tensión. En una orientación vertical, la situación en la zona superior de la composición tiene más peso visual y los objetos ahí generan tensión. La orientación horizontal es más estable. El tercio superior tiene mayor peso visual e inestabilidad. El tercio inferior también genera tensión, pero es más estable que el anterior. El tercio central es influido por los otros dos y aunque tiene gran atracción visual, puede resultar predecible. Steven Spielberg dijo que el mayor consejo que le dio John Ford fue no poner la línea del horizonte en el medio. Ponla abajo, ponla arriba, pero no la pongas en el medio porque si no es aburrido de la hostia. Por último, la orientación diagonal es la de mayor inestabilidad. ¡Hala! Con este resumencillo ya sabes todas las normas básicas para crear y componer imágenes. Sin embargo, los cómics no están formados por una sola imagen, sino por una sucesión de las mismas. Según Salwood Sam, el flujo se refiere a las estructuras fundamentales que hacen legible una página de cómic. Lo más importante por lo general es que el flujo no debería tener que ser explicado a los lectores. El flujo debe unir tanto lo que ocurre fuera de la viñeta como lo que ocurre dentro. De nuevo, haré un resumen de los estudios de estas personas. Si queréis que indague más en el tema, ya sabéis. Así que bueno, ¿qué herramientas nos ofrece el medio del cómic para guiar la mirada? Tenemos las viñetas o la ausencia de ellas, las calles y sus distintas separaciones, los bocadillos o globos de texto, los puntos de entrada por donde empezar a leer, la superposición, que puede ser
entre viñetas o de objetos que salen del interior de la viñeta, y el escalonamiento, que suele ser preferible evitarlo, aunque como todo, también puede ser utilizado sabiamente. Recordemos también que en la cultura japonesa se lee de derecha a izquierda, en vez de izquierda a derecha. No es en absoluto una barrera complicada, pero es importante tener en cuenta y recordar que en los mangas japoneses los recursos van a invertirse horizontalmente. Neil Cohn, además, descubrió el concepto del bloqueo, que ya es una norma a día de hoy. En situaciones como esta, que no sabemos si ir para abajo o ir hacia el lado, primero vamos hacia abajo y luego hacia el lado si es que las viñetas están alineadas. Hay que saber emplear todos estos elementos y hacer que funcionen potenciándose mutuamente en vez de entorpeciéndose. Y es que saber dibujar bien no significa saber hacer cómics bien. Si las ilustraciones no están bien distribuidas en la página, dará igual que sean cojonudas individualmente, porque no hay reglas absolutas, y estas varían según la pericia del autor o la autora. Veamos ejemplos de páginas de cómics de dibujo hermoso o llenas de detalle que aún así rompen el flujo. Salgood Sam nos habla de este caso, ilustrado por Mike Deodato Jr. En la página recorremos la primera viñeta de izquierda a derecha, pero luego, en vez de hacer el patrón en Z natural, la inclinación de las viñetas inferiores y los colores llamativos no nos llevan tan fluidamente por la página, generando distintos recorridos poco comunes en vez de un recorrido más o menos uniforme. Y esto también pasa en muchos mangas. Por ejemplo, Kohei Horikoshi, el mangaka de Boku no Hero Academia, es uno de los mejores ilustradores que existen, pero como autor de cómic me resulta muy irregular. Y luego tenemos One Piece, cuya narrativa ha empeorado notoriamente durante la última década. Me encanta su estilo cartoon, pero la necesidad de Eiichiro Oda de sobrecargar las imágenes daña la legibilidad de las mismas. Tenemos composiciones de páginas poco intuitivas, como esta, que debería leerse así, pero la pésima disposición de sus elementos la hace difícil de seguir. Con esta página pasa lo mismo, y en viñetas como esta, las líneas cinéticas hacen que la imagen sea más difícil de entender y funcionan en contra del francamente buen trabajo de siluetas que realiza Oda. Veamos una cosa, si quitamos esas líneas y aprovechamos el espacio vacío, la viñeta se comprende mucho mejor en mi opinión, y oye, sí, podrías argumentar que se pierde parte de la sensación de velocidad que había antes, pero claro, recuerda que yo he quitado todas las líneas cinéticas, y no es que yo esté en contra de las líneas cinéticas como recurso, simplemente deben usarse bien. Y hay muchas otras maneras de transmitir velocidad en un cómic. Si la única forma que tenía Oda de representar esa rapidez era añadir líneas aleatorias que empobrecen y restan legibilidad a su imagen, mal vamos, porque es que el mismo Oda transmitía esa velocidad y poder sin necesidad de sobrecargar la composición. Para estos ejemplos que rompen el flujo, yo podría haber recurrido a páginas de cómics amateur o a webcomics, que suelen ser las que más cometen este tipo de errores, pero no lo he hecho porque mi intención aquí no es juzgar a nadie, ni determinar quién es buen o mal autor. He querido demostrar que incluso los más profesionales dibujantes y narradores también pueden tomar decisiones confusas. Un error aislado no determina la calidad global de una obra de arte, pero lo que sí es indudable es que conocer las herramientas a tu disposición te permite jugar con ellas y así aumentar la calidad y la legibilidad de tu arte. Así que en resumen, el exceso de detalle, porque sí, es un elemento que puede distraer y empeorar la narrativa, sin un propósito más allá de alimentar el ego de un artista o una artista que está haciendo daño a su obra por ser incapaz de comprender qué es realmente necesario a la hora de contarla. Pero espera un momento, ¿lo que acabo de decir no entraría en conflicto con las imágenes que acabo de enseñar sobre The Climber? ¿No es este manga acaso otro ejemplo fehaciente de ese dibujo tan obsesionado con el detalle y el realismo? Sí, pero no, porque no es solo eso, es mucho más. Ya hemos visto los elementos objetivos que configuran las imágenes, pero eso es solo una parte a tener en cuenta, la parte técnica. La otra parte, posiblemente más importante aún, está en configurar un significado para esas imágenes. Dondis defendía que la imagen tiene elementos susceptibles de ser aprendidos y utilizados para crear mensajes, pero también que nunca configurarían un sistema lógico tan exacto como el lenguaje escrito. Cuando lees imágenes, según Patricio Pérez, uno de los mejores profesores que yo tuve en la universidad que nos daba diseño gráfico, el resultado será más
interpretado que traducido. El propio Shinichi Sakamoto, autor de The Climber, habla en esta entrevista del 2015 sobre que en la etapa de storyboard él se pregunta cómo hacer que el lector comprenda lo que su personaje está pasando. La he traducido del francés, ¿vale? Si no es 100% exacta, no me peguéis. Para transmitir las emociones se necesita un todo. No solo el dibujo, también es el tamaño, la forma de las viñetas y el resultado de su disposición. Es el todo lo que permite a los lectores sentir cosas. En The Climber no solo importan el detalle o el realismo, son un elemento narrativo más que cumple su función en la historia, pero no son la única razón por la que su dibujo es brillante. Además, las ilustraciones de The Climber, aunque no lo parezcan a primera vista, son la mar de sencillas. Pero como ya sabemos, a veces menos es más. Al crear imágenes con composiciones tan fácilmente legibles y tan elementales, esto permite al autor dirigir esa complejidad en otra dirección más simbólica. ¿De qué serviría un dibujo hermoso si la historia fuera genérica, aburrida o insípida? Llega un punto en The Climber en que argumento e imagen, historia y estilo, forma y fondo se complementan tanto que llegan a ser inseparables. Pero, ¿cómo se logra esto que estoy diciendo? Veámoslo. ¿Os parece que analicemos algunas de mis secuencias favoritas de este manga? En un recorrido por los Alpes japoneses, nuestro protagonista toma la arriesgada decisión de pasar la noche en un cobertizo cubierto de nieve para guardarse de la helada ventisca que azota la montaña. Es un durísimo momento en que su inseguridad, sus dudas y sus traumas aprovechan para castigarlo. ¿Habrá hecho lo correcto? Entonces, al cabo de un rato, algo se filtra a través de los huecos en la madera y al asomarse, lo ve. Es de día. Y cuando sale del cobertizo para echar un mejor vistazo al exterior, el sol le da la bienvenida. ¿Pero qué? ¿Un director de orquesta? ¿Que una orquesta se prepara y la batuta abre los cielos y nos permite presenciar? El hermoso paisaje se descubre ante él con la energía de la más bella orquesta sinfónica. Así se siente Mori, así nos sentimos nosotros y nosotras. Esta secuencia no solo es brillante por la belleza plástica de sus imágenes, sino por su potencia emocional y simbólica. Veámosla otra vez más de cerca. Ya desde el principio encontramos composiciones que guían la mirada fluidamente, a través de texturas, direcciones inducidas y el contraste del blanco, que destaca ante tanto negro. Aquí, Sakamoto utiliza una doble página para transmitir la aplastante inmensidad de la montaña, tan bella como letal. Mori ahora observa algo, pero no sabemos qué es. Tenemos que ir a la siguiente página para verlo. Y entonces llegamos al momento del concierto. Su sencillez formal da paso a su complejidad simbólica. A través de los pronunciados claroscuros entendemos que quizá estas imágenes no pertenezcan a un plano real, sino a algo puramente metafórico. La orquesta se prepara, se construye una expectación que rompe con la energía cinética del conductor y nos esperan dos dobles páginas, una detrás de otra, de igualmente bella composición. En la primera, el círculo no solo imita el efecto del flare o destello de luz, también sirve como un contorno de peso visual que capta la atención de nuestro ojo en esa inmensidad y nos ofrece las cualidades de infinitud, calor y protección asociadas a la circunferencia. La siguiente doble página está compuesta en la zona inferior, llevando nuestra atención hacia abajo, pero manteniéndose estable. Por mera juxtaposición, es decir, al colocar estas dos imágenes seguidas, nuestra mente las entiende y las relaciona como un conjunto. Funciona como el efecto Kuleshov en el cine. Cuando de un plano se corta a otro, entendemos que hay una conexión entre las imágenes de ambos. Ver el amanecer tras esa dura tormenta es como tener una orquesta tocando a toda hostia para ti solo. Y el manga no nos lo ha tenido que decir, lo hemos sentido porque nos lo ha enseñado. Y también nos lo enseña a través de la sutil expresión de Mori, que observa el espectáculo en una página enteramente dedicada a su cara. Sakamoto ha utilizado las herramientas del cómic para traducir el sonido a un medio visual. Como dijo Sakamoto en este bello documental que el artista Archipel hizo sobre él: al romperse un cristal se escribe crash. ¿Pero realmente es esa la palabra correcta? El manga es definido por el orden de las viñetas. Puedo lograr que los lectores imaginen esos sonidos utilizando el ritmo de las viñetas y los dibujos. Y esto puede hacerlo, según el propio Sakamoto, porque la gente de hoy en día está más familiarizada con el manga, lo que le permite confiar en la capacidad de comprensión de los lectores y las lectoras y experimentar con las distintas formas de expresión. En narrativa, especialmente en el medio visual, existe un consejo muy común: show
don't tell, es decir, muestra y no lo digas. Por supuesto que esto está sujeto a miles de matices, pero de manera general, si un personaje dice de forma literal estoy enfadado, no tendrá el mismo impacto o verosimilitud narrativa que si lo vemos con una expresión enfadada o moviéndose de forma agresiva. Las personas en la vida real no siempre decimos cómo nos sentimos, sino que lo mostramos de formas sutiles, formas que la ficción puede robar y utilizar como herramientas expresivas. ¿Queréis ver otro ejemplo de una magnífica narrativa visual en The Climber? Mori acaba de subir el primero por una complicada pared y ha asegurado las cuerdas para ayudar al resto de sus compañeros a subir. No obstante, esto le hace reflexionar sobre su estado actual y esos pensamientos cobran vida visual. A Mori le gusta dejar su rastro en la nieve. Es su forma de expresión, su forma de libertad, de crear algo, como dibujar sobre un papel blanco. Pero entonces, numerosas manos invaden su línea dibujando las suyas propias. Es caótico, es incontrolable y es molesto. Rompen esa línea libre que él quería trazar. De repente, esas líneas caóticas comienzan a tomar otro significado. Cuerdas con las que Mori está cargando a sus compañeros, cuerdas que representan todas las conexiones con otras personas. Antes de continuar, déjame que te pregunte algo. ¿Cuál es la máxima altura que puede representar un cómic? 3, 2, 1 ya. Es el alto de la página. Una página vertical completa es la máxima altura. Yo pensaba lo mismo, hasta que The Climber rompió ese pensamiento con un recurso tan sencillo y obvio como original. Una doble página cuyo sentido de lectura es horizontal en vez de vertical. Esa es la máxima altura. Porque el cómic, a diferencia del cine, no se limita a un método de visión concreto. No puedes dar la vuelta a la pantalla de cine o de la televisión, pero sí puedes dársela al cómic que sostienes en tus manos. Así nos ofrece Sakamoto esta bellísima composición que, además, es poderosa por su significado y por cómo remata el mensaje que la secuencia nos da al completo. Las relaciones sociales son imprevisibles, nunca toman la dirección que uno quiere, la que uno forja, rompen tu ritmo, a veces hasta te hacen daño. Odiarás a algunas personas que se cruzarán constantemente en la línea de tu vida. Echarás de menos a personas cuya línea ya no hace contacto con la tuya. Y todo eso pesa tanto que se necesitan 2 páginas para mostrarlo. ¿Es ese el significado de esta secuencia? Yo te diría que sí, pero como hemos dejado claro antes, el mensaje de estas imágenes no es inequívoco, tienes que interpretarlo. Y en esa libertad de interpretación que Sakamoto nos permite, tratando a sus lectores con respeto, se halla un valor mucho más grande que una mera explicación. Como haya salido la mariposa del vídeo, me cago, porque así su historia se asemeja a la vida, en la que no hay explicaciones tajantes y cada uno tenemos que sacar nuestras propias conclusiones. Así que, para poder sacar esas conclusiones, ¿qué os parece si tomamos toda la historia y la analizamos paso a paso? Para descifrar un relato críptico no solo hay que mirar cada escena, sino lo que todas las escenas nos dicen en conjunto. Hagamos un análisis exhaustivo de los 8 tomos con los que ahora contamos en España. Una disección tanto técnica como argumental como temática. Nada más despegar tu culo del asiento y tomar el tomo 1 de The Climber en tus manos, lo primero que quizás se te pase por la cabeza es que la historia empieza de forma estándar, incluso genérica. A ver, tampoco es exactamente eso, pero sí es cierto que el inicio de este manga no representa fielmente aquello en lo que se convertirá en el futuro. Y para entender esto necesitamos un poco de contexto. The Climber comenzó su publicación en la Young Jump como una colaboración entre Yoshio Nabeta, el guionista, y Shinichi Sakamoto, el dibujante. No obstante, por razones creativas, esa combinación no duraría mucho tiempo. Yoshio Nabeta abandonó los guiones en el segundo volumen, siendo sustituido por Hiroshi Takano. Y yo sinceramente creo que a partir de ahí, Shinichi Sakamoto ya empezó a meter mucha mano en toda la parte argumental. Posteriormente, en el 4º volumen, Hiroshi Takano abandonó el puesto de guionista, momento en el que Shinichi Sakamoto tomó control total de la autoría de la obra, tanto en historia como en dibujo. Y se nota. Pero vayamos por partes. En su primer tomo, The Climber se plantea como un shonen típico. Tenemos la presentación de un protagonista atormentado y solitario, Buntaro Mori, con un don innato para la escalada. Nace una rivalidad clásica con Miyamoto, un personaje escandaloso
poderoso y orgulloso que contrasta con Mori. Es un rival típico, aunque bien construido. Siente un gran complejo de inferioridad al ser muy autoexigente y tiene arrebatos violentos como forma de ocultar, ignorar o expresar sus emociones reprimidas. Y también quiere enmascarar lo que siente, tanto por la montaña como por Yumi, la chica con la que intuimos un potencial triángulo amoroso. También tenemos a Onishi, el mentor experimentado que guía a los protagonistas y les instruye en el arte de la escalada, convirtiendo esta actividad en el sistema de poder de este manga, como lo sería la energía maldita en Jujutsu Kaisen o el Nen en Hunter x Hunter. En resumen, The Climber se presenta al principio como un Spokon de manual. Sin embargo, nuestro protagonista, Buntaro Mori, no escala para poder conectar con los demás, sino que lo hace para que le dejen solo. Y es que el nombre del manga en japonés, Koku no Hito, se traduce literalmente como el hombre solitario. Porque este manga, más que de escalar o de montaña, va sobre la soledad. Y con eso nos podemos identificar todos y todas. La escalada se convierte en la forma de Mori de alejarse de los demás. El segundo tomo sigue esta estela. Es un tomo donde se prioriza la información textual a base de diálogos. Aún así, sigue construyendo con buena letra la relación de rivalidad y amistad, donde le muestra a Mori la otra cara de la moneda, esa capacidad de escalar y aprender gracias a los demás. Miyamoto prueba ser más que un simple abusón plano, y Mori sonríe por primera vez. Vemos que quizás su camino sea aprender a entablar relaciones con sus compañeros una vez más, darse cuenta de que no tiene por qué escalar solo. A nivel visual, la estructura formal de las páginas suele seguir un patrón muy concreto. 3 viñetas en la primera fila, normalmente con un bloqueo, una viñeta horizontal que las divide, sirviendo como transición entre ambas en lo que Scott McCloud definió como el ojo errante o Wandering Eye, y para finalizar, otras 3 viñetas similares en la última fila. ¿Esto es malo por ser básico o repetitivo? No, es un formato que prioriza la información y permite meter más texto en cada página, por lo que da la sensación de que pasan más cosas en menos espacio. La creación de un manga es muy exigente. Los mangakas tienen que escribir, bocetar, dibujar y entintar los capítulos en apenas semanas. Esta limitación física, unida al estricto control editorial, hace que la vida no les dé para ponerse creativos, es que no les da. Además, adecuarse a patrones no es malo. Esos patrones preexistentes funcionan porque ayudan a que la narración fluya y permiten que, cuando tú quieras que un momento destaque, pueda destacar si rompes ese patrón rígido. Porque si todo el rato el autor se está flipando y forzando lo visual, puede perder el foco de la narración y distraer de lo que está contando. De la misma forma, es un dibujo muy reservado en el interior de las viñetas, centrándose mayoritariamente en los personajes y olvidando por lo general los fondos. En resumen, es una construcción clásica, pero efectiva gracias a su expresividad emocional. Esta expresividad toma forma en las caras de los personajes, que Sakamoto dibuja con mucho mimo y detalle, a veces forzando las barreras de la realidad para transmitir la intensidad con la que los personajes viven sus sentimientos. Sakamoto tuvo una entrevista hace algunos años con el maestro absoluto Naoki Urasawa en el programa de este, Manben, y allí dijeron: es los labios. Cuando se trata de tu manga, todo está en los labios. Alguien que les presta tanta atención es raro de encontrar en la historia del manga. Los dibujo con la misma energía que dibujo órganos internos. Los hago muy voluptuosos. Y no le faltaba razón. Sakamoto pone un énfasis especial en los labios, añadiendo una textura fresca y realista a las caras de sus personajes. Pero bueno, resumiendo, en los 2 primeros tomos de The Climber todo está mayormente en la superficie. Lo que ves es lo que hay, e incluso lo sutil es obvio. Incluso cuando la narrativa visual se pone creativa, los diálogos sienten la necesidad de luego explicarnos esas imágenes. No es un gran problema, ya que hemos dicho que esta es una construcción clásica, pero se nota la intención de ir más allá que aún no se ha podido consolidar. No es hasta el final del tomo 2 que obtenemos una viñeta así. Viñeta que nos adelanta aquello en lo que The Climber se va a convertir. Como investigación para este vídeo, decidí realizar un pequeño experimento. He contado todas las dobles páginas, semidobles páginas y páginas enteras que hay en cada tomo y las he sumado. Así podremos comprobar su uso y su frecuencia conforme los tomos avanzan y conforme Shinichi Sakamoto va haciéndose cargo de la narración. Estos son los resultados de los 2 primeros tomos. El primer tomo muestra una cantidad notable total, pero dentro de lo común, y en el segundo brillan por su ausencia. En el tomo 3, la cosa ya empieza a cambiar. Y es que recordad, aquí Yoshio Nobeta, el primer guionista, abandonó su puesto. ¿Y cómo afectó eso a la narrativa? La información está mucho menos condensada y se cubre en el mismo espacio un periodo de tiempo más corto, extendiéndose más, pues,
en los detalles. Si es que ya tenemos una doble página en el primerísimo capítulo de este tercer tomo, y es espectacular. Y aunque es verdad que en este tomo hay más dobles páginas, esto también sucede porque estamos en el clímax argumental de lo acontecido en la historia hasta ahora. No podemos asegurar con certeza que el estilo habría cambiado respecto al primer y segundo tomo, si Yoshio Nabeta se hubiera quedado al mando del guión en este tercer tomo. Lo único que podemos sacar en claro es que sí hubo un cambio de estilo, y va a seguir acentuándose con cada nuevo tomo. Este fue el tomo en el que yo ya empecé a enamorarme del manga, en el que empecé a sentir frío leyéndolo, viendo cómo mis piernas temblaban. Aquí, el blanco como recurso visual se convierte en un enemigo mortal, hasta el punto en que a veces, al pasar la página, me daba un vuelco al corazón con el simple hecho de ver la nueva página totalmente en blanco, como si la nieve hubiera cubierto todas las viñetas y por ende a mí. Aquí tenéis los resultados de mi pequeño experimento. Aunque la suma total solo da uno más respecto al primer tomo, es el nuevo uso de estos recursos que hace sentir al tomo 3 como algo mucho más épico. Las viñetas grandes dejan de ser meramente descriptivas y representan una experiencia mucho más emocional. Cuarto tomo. Aumenta el énfasis en el detalle, en las microacciones de los personajes. Pasan menos cosas, pero al estar retratadas con mayor espacio e importancia, las sentimos más. La historia, al abandonar el dibujo como un mero mecanismo para transmitir una simple trama y convertir esa trama en el dibujo y lo que representa, se vuelve mucho más visceral, una experiencia mucho más atrapante y especial, ya que solo podría contarse a través del medio del cómic. Forma y fondo se fusionan. Aumentan así los juegos metafóricos para transmitir lo que el personaje siente. Pocas veces voy a ver mejor definido un personaje que en esta doble página. Composición vacía, el personaje tirado, agotado, derrotado por aquello mismo que le da la vida. Pero no hay vida, ni hobbies, ni nada en esta habitación de sombra que solamente tiene colgada una única pieza de decoración. Un papel en el que dice: escalaré la mayor montaña del mundo. ¿Por qué? Porque estará solo. Mori escala para huir, busca aislarse de todo en su ansia de perseguir su ambición a cualquier precio. Corta todos los lazos, incluyendo los afectivos. Esa obsesión y filosofía de abandonar todo lo que no me sea útil también se evidencia en numerosos detalles sutiles, como el simple hecho de que le quita la etiqueta a los objetos de su equipaje para reducir y optimizar su peso en la montaña. Y voy a daros otro ejemplo de esta nueva narrativa visual. Cuando una compañera de trabajo quiere establecer una relación con él, ¿cómo lo visualiza eso Mori? Con una doble página puramente caótica de una ventisca, su enemigo en la montaña y en la vida real. A esto me refiero cuando digo que la doble página ya no es descriptiva, sino emocional, y por eso su uso continuado no es repetitivo ni pierde fuerza, porque sirve para describir un rango de sentimientos muy amplio y variado. Y no olvidemos lo más importante, de repente presenciamos un brutal timeskip, es decir, un salto en el tiempo. Han pasado 2 años de lo acontecido en el tercer tomo. Esto puede desconcertar o descolocar a muchísimos lectores o lectoras. No volvemos a ver a los personajes secundarios con los que nos estábamos familiarizando. Se abandonan muchísimas de las tramas y planteamientos narrativos establecidos en los tomos previos. Hay un cambio de tono espectacular, imbuido por esa nueva narrativa y por la mejora exponencial en el dibujo. Solo reconocemos a un personaje antiguo, Yumi, pero de esto hablaremos más adelante. Aquí tenéis los resultados de este tomo. Una subida exponencial de usos dramáticos de las dobles páginas y páginas enteras. Lo que es especialmente significativo, teniendo en cuenta que no es un tomo climático en el que ocurra nada especialmente espectacular. Es de hecho un tomo que comienza el mero planteamiento de la nueva situación argumental. Pero eso a Sakamoto le da igual, porque ya no es la trama lo que guía la historia. Al fin llegamos al tomo 5. Aquí Sakamoto ya tenía control total tanto del dibujo como del guión. Así que veámoslo. Siguiendo la evolución mostrada en los tomos anteriores, la perspectiva adoptada por la historia termina de sumergirse de lleno en la subjetividad. Un ejemplo fehaciente es esta página dedicada entera a un personaje que no conocemos poniéndose los zapatos. Las metáforas son cada vez más arriesgadas y van construyéndose sobre sí mismas. Por ejemplo, cuando Mori se ahoga porque le falta el oxígeno, vemos cómo se siente. Se está hundiendo. No obstante, lo que él aprende en este mismo momento es que si te ahogas, no debes entrar en pánico. Debes ser una medusa, porque ellas flotan. ¡Es brillante! Y toca conocer a los nuevos personajes. Takunimi, un chaval con las mismas ambiciones que Mori, pero que las consigue de un modo completamente diferente, siendo sociable. Kase,
un clasista de mierda, Murata, un sociópata que guarda obvios secretos, y Komatsu, un viejo verde que desprecia la juventud. Hay ejemplos de masculinidad tóxica por doquier, pero yo creo que no están romantizados. Las expresiones y detalles de los personajes indican su naturaleza y subvierten nuestras expectativas. Cuando no conocemos a Komatsu, parece un señor mayor afable y tranquilo, pero cuando muestra su verdadera naturaleza, sus facciones se endurecen e incluso irradian agresividad. Y ¡pam! De la nada, el manga te mete por el culo la explicación socioeconómica de Japón por aquella época. Una interesantísima pieza de información que explica cómo las empresas disminuyeron costes a cambio de no pagar bien a sus trabajadores. Y así se enriquecieron, haciendo que la brecha entre clases sociales aumentara. ¿Qué es más peligroso, la montaña o la vida en sociedad? Sí. He dicho la S palabra, denunciar. La historia traza así un símil entre la situación de Mori en la montaña y la situación de Mori en la ciudad. En ambas tiene que forzarse a socializar, aunque en el fondo Mori no quiere someterse a las normas culturales de casarse, tener hijos, familia, etc. Mori quiere estar solo, no quiere parejas ni compañeros. Y es bastante triste. Pero al final del tomo llega uno de los momentos más bonitos de todo el manga hasta ahora. En una breve interacción, Mori le devuelve el zapato que se le acaba de caer a una niña. A cambio de este pequeño gesto, le da un ramo de flores que se convierten visualmente en una preciosa nieve. La primera nevada del año, que literalmente es el nombre del capítulo. Mori no odia a las personas, solo le cuesta relacionarse con ellas. Y por eso, aunque le gusta estar solo, también puede hallar pequeñas conexiones significativas con los demás, como acabamos de ver. Ya no escala por estar solo, puesto que a partir de ahora va a tener que ir acompañado. Mori escala porque le gusta. Aquí están los resultados del quinto tomo. Se mantienen en la misma línea. En el tomo 6, quizá mi favorito, Sakamoto empieza a experimentar con la estructura y esparce piezas de un puzzle abstracto, mostrándonos retazos de los personajes sin explicarnos por qué, obligándonos a estar atentos para poder unir las piezas en el futuro. Los tomos ahora plantean submisiones episódicas y contenidas que están dentro de la gran misión que nos ocupa, en este caso, la prueba de admisión para poder escalar el K2, la montaña más dura del mundo. A su vez, estas submisiones sirven para explorar elementos temáticos y de caracterización de nuestros personajes. Este tomo tiene el momento en el que terminé de enamorarme por completo de The Climber. Mori es incapaz de establecer límites personales porque es incapaz de relacionarse, así que se deja mangonear muchas veces. No comparte su opinión, no se queja, no expresa su mundo interior. Piensa, pero no tiene voz. Esto está ejemplificado de forma bellísima en la escena donde una compañera de trabajo le pide e incluso fuerza a Mori a que sean compañeros de piso y vivan juntos. Mori no sabe cómo responder y desearía poder parar el tiempo para poder encontrar las palabras adecuadas que decirle a esta persona. Sakamoto representa esta sensación en una escena surrealista en la que Mori toma un mando de televisión, lo usa para parar el tiempo de verdad y empieza a emplear ese tiempo congelado para escribir frases que poder decirle a esta persona. Por supuesto, esto no es más que una imaginación, un deseo nacido de su ineptitud social, y el manga no ha necesitado ni una sola línea de diálogo explícito para narrártelo. Los resultados. Tomo 7. Hay una mosca en la portada de este tomo que representa... no sé qué coño representa, me tiene súper intrigado. Pero bueno, os parecerá una gilipollez. Pero este tomo es importante porque Mori tiene su primera interacción satisfactoria con una mujer. Mientras todos los demás la miran por su físico, Mori la trata como una persona. Habla con ella de sentimientos. Y ella le incita a él a escribir al respecto. Cuando se dan la mano, Mori la siente, a pesar de los guantes. Es la diferencia entre la mera idealización del personaje desnudo como un objeto carnal de deseo y la conexión entre dos personas que han desnudado su alma allí a través de un contacto real. Más adelante en este tomo seremos testigos de otro momento de poesía visual inigualable. Kase, el ricachón que obtuvo su fortuna aprovechándose de los demás, prediciendo las subidas y bajadas de la bolsa de valores, cae en picado, al igual que una mala inversión en la gráfica de la bolsa. Por mucho que creamos estar en control, no somos más que peones a merced del mundo y la naturaleza, que en cualquier momento pueden dejar de tener suerte. La montaña lleva esta idea al extremo. Cuando subes hasta lo más alto y te confías, la caída es aún más grande. Tras el incidente de Kase, vuelven los símiles entre la trama de la montaña y la trama de los despidos masivos en las condiciones sociales precarias de Japón. Mori debe formar parte del grupo, debe ayudar, tener conciencia social,
real. Y aunque al final tome la decisión correcta, la decisión humana, se la juegan, tanto sus camaradas de montaña como sus camaradas en la ciudad. No hay reglas, no hay buenos ni malos, hay grises. La vida humana es compleja y a veces injusta. Mori piensa, no entiendo por qué los persigo, me han hecho daño, debería apartarlos de mi vida, pero por favor, no me abandonéis. Aunque duela, los necesita, al igual que le necesitan. Y más en ese grupo de compañeros que comparten esa pasión por la montaña, por seguir hacia adelante. En la imagen final del tomo, el casco de Mori es el único boca arriba. Cuando lo terminé no sabía qué significaba. Solo sabía que me provocó un nudo en el estómago. Tomo 8. Este es el tomo con el resultado total más alto hasta ahora, y es que ofrece un clímax emocional al arco narrativo que se lleva desarrollando desde el tomo 4. Os voy a poner los resultados ya, porque a partir de esta pequeña parte sí que habrá spoilers bastante tochos. Si no habéis leído The Climber, os voy a pedir que paséis al tiempo que veis ahora mismo en pantalla para saltároslos. ¿Estamos? Vamos allá. Mori ha sido el único superviviente de su equipo tras un trágico suceso. Los demás le dieron la espalda a él, el más noble y honesto, y eso les costó la vida, por pensar solo en ellos mismos y no pensar como unidad, como grupo. Cuando habla con la policía, Mori les dice que siempre ha estado solo, menos cuando estuvo con Takunimi, porque le hizo compañía en sus últimos 3 días de vida. En esos días Taku se comporta de forma increíblemente humana. Tiene rabietas, dice gilipolleces, todo para ocultar y ventilar la frustración y el dolor que sufre, para expresar su inconformidad con el hecho de que no solo ha fallado como alpinista, sino de que encima va a morir. Tiene miedo, no se comporta como un estereotipo que afronta la muerte sin aspavientos. Es un humano imperfecto que se comporta casi como un niño asustado, acorralado, enfadado, y tiene comportamientos erráticos frente a la inevitabilidad de la muerte. Mori quiere ir a buscar ayuda, pero Taku le dice, quédate conmigo, no me dejes solo. Y en contra de todo instinto de supervivencia, Mori lo hace. Le acompaña porque sabe lo que es estar solo y le llama amigo. De nuevo, esto es significativo. Si no me equivoco, es la primera vez que Mori llama amigo a alguien en todo el manga y confiesa a la policía que morir junto a un amigo podría haber sido un buen final. Así que se queda. Y hablan. Sakamoto dedica una doble página entera al diálogo y funciona. Porque lo que importa es su conversación, nada más. Es la culminación del desarrollo de Taku como personaje. Sí, se ha cocinado a fuego lento, lentísimo, pero la recompensa lo merece. Lo que al principio parecía un personaje plano movido por motivaciones típicas, ahora cobra profundidad en esa historia trágica, casi una broma del destino. Porque cuando empatizamos con él, cuando lo conocemos, es cuando ya sabemos que va a morir. Una cruel ironía, estructurada a la perfección por Sakamoto. Para finalizar, tenemos la increíble sección que alterna el poema del pájaro chotacabras con los últimos momentos de Takunimi, como una bella metáfora visual y argumental. Taku sentía que había una barrera entre él y los demás. Se sentía indigno y por eso aspiró a ser el mejor alpinista del mundo, como hizo su padre, para que lo aceptaran. Y aunque él creía que las barreras se alzaban hacia el cielo imponentes, a través de su fuerza de voluntad, pudo esquivarlas y mostrarse como más de lo que nadie esperaba de él. Al igual que hizo el chotacabras, el pájaro feo e incapaz de alcanzar el sol, que voló con todo lo que tenía y que, cuando gritó, su voz sonaba como la de un halcón. ¿Qué significa esta sección? No estoy seguro. Quizá Taku debería haberse dado cuenta de que su valía no dependía de las expectativas de los demás y debería haber jugado y conectado con las personas en vez de centrarse en su ambición por la montaña, que acabó matándolo. Lo innegable, sin embargo, es que termina con una sonrisa. Incluso si es trágico, él se alegra de estar ahí. Entonces lo que quizás signifique es que Taku ha muerto con el regocijo de saber que ha jugado con las personas que comparten su pasión. La escalada. Ha muerto haciendo lo que le gustaba, fuese el mejor o no. Su grito sonaba como el de un halcón porque pudo codearse con los mejores y sorteó aquellas barreras que veía entre él y los demás. Aunque le juzgaron por su aspecto, su fuerza de voluntad nunca se doblegó y llegó al sol, o al menos lo intentó, pero no se arrepintió de intentarlo, aunque acabara en el cruel suelo al final. Fin de spoilers. Yo no estoy seguro de con qué debería quedarme, pero no importa porque quizá eso es lo que tengo que sentir. Esa confusión, esa contradicción, esa tristeza, alegría, emoción. Eso es vivir y eso es morir. No hay respuestas, solo sentimientos difíciles e incluso a veces imposibles de descifrar. Quizá la historia continúe en el siguiente tomo y dé una respuesta más clara a todas estas preguntas. Sé que si lo hace, lo hará cojonudamente, pero es que yo ni lo necesito.
con esto ya he tenido suficiente. Y tengo muchas ganas de continuar, aunque no sepa a dónde voy a llegar. Quizá eso es lo que lo hace más interesante aún. Lo que podría haber sido una historia de buenos, aunque arquetípicos personajes, predecible en su estructura e intenciones, se ha convertido en un viaje emocional dictado por hilos que no atienden a necesidades superficiales. Un viaje que forja su propio camino siguiendo lo que sienten sus personajes. Y yo estoy enganchado. Aunque no puedo prometeros que haré otro vídeo de The Climber en el futuro, cuando haya terminado de leer sus 17 tomos, porque creo que en este vídeo voy a decir todo lo que tengo dentro de mí ahora mismo. Y lo que me quedará en el futuro será simplemente disfrutar del resto de lo que la historia quiere ofrecerme. Aún así, no hay nada escrito. Quién sabe si me volverán a dar ganas de escribir sobre este manga en el futuro, en unos meses o en un año. El tiempo dirá. Es que al fin y al cabo, conecto mucho con él. Si eres una persona solitaria a la que le cuestan las relaciones sociales, es difícil no sentirse identificado en ocasiones con Mori. Me veo a mí en esas imágenes, en esas metáforas. Yo también me aíslo, también dejo de mirar el móvil, también tengo mecanismos de defensa tóxicos ante situaciones que me sobrepasan. Yo también quiero huir a veces. Huir de tanta responsabilidad, de tanto mensaje, de tanta exposición constante en un mundo que te obliga a estar permanentemente online. Creo que The Climber tiene ahora más vigencia que nunca y representa los sentimientos de una generación que nos sentimos insuficientes, nos sentimos abrumados e incapaces de conectar con los demás. No obstante, también hay una cosa que me veo en la obligación de aclarar, y es que este manga no es una obra perfecta. Si habéis estado atentos o atentas al vídeo, habréis podido deducir que el tratamiento inicial de los personajes femeninos de este manga es, como mínimo, dudoso. Veamos el encuentro con Yumi en el tomo 4, por ejemplo. Aunque está magistralmente narrado, no me gusta mucho por sus implicaciones temáticas. Primero, Yumi ha tenido que dedicarse a la prostitución, solo porque retiraron su carta de recomendación a una universidad, como si una mujer no tuviera literalmente cualquier otra alternativa. En fin, encima, ella debe mucho dinero y solo se interesa por Mori cuando lo ve salir de un edificio lujoso. La historia la trata como una interesada, como un parásito en toda regla. Existe un artículo interesantísimo escrito por Jessica Bowen Sugimoto que habla sobre la representación de ciertos personajes femeninos en la ficción a través del concepto que ella describe como la hembra monstruosa. ¿Qué es eso? Según Jessica, es una idea que Barbara Creed empezó a utilizar en estudios de cine, pero también es aplicable a los cómics. Para Creed, la hembra monstruosa es todo lo abyecto, terrorífico e impactante sobre ser una mujer. No es simplemente un monstruo que resulta ser hembra, su monstruosidad está localizada en su feminidad. Medusa, o la reina de Aliens 2, son algunos ejemplos de la manifestación de la hembra monstruosa. Jessica nos explica que es un cliché nacido de la misoginia y el miedo a las mujeres no contenidas, tanto en el sentido físico como social, puesto que son una amenaza para el orden en los espacios dominados por la perspectiva masculina. En su artículo, Jessica explora el uso de este concepto por parte de Sakamoto en The Climber como una metáfora sobre el peligro de la montaña y sobre la sexualidad femenina predatoria. Y no le falta razón. En el tomo 5, por ejemplo, cuando Mori cena con su compañera de trabajo, la ve como una mantis religiosa, asquerosa y letal, como si él fuera a ser devorado si se juntase con ella. Y bueno, ya más allá de todo esto mencionado, para mí el problema más evidente es ese cambio argumental y tonal bestia que se da a partir del tomo 4, que puede incluso entrar en conflicto con la temática de la historia. Las tramas abandonadas que no llevan a ninguna parte, las ideas que no fueron continuadas, pueden dar la sensación de que no estamos ante una obra cohesiva ni coherente, o que no explora sus temas de forma eficiente. Hay una barrera de entrada muy obvia en The Climber, porque su inicio no hace justicia a aquello en lo que la historia se convierte. Tienes que esperar como mínimo 3 tomos a que la cosa se ponga intensa, y para llegar al apogeo de las habilidades narrativas de Sakamoto, tienes que esperar por lo menos 5 tomos. ¿Cómo os voy a recomendar entonces un manga que empieza así? Una historia que no da lo prometido desde el principio, un relato que requiere un salto de fe y paciencia por parte del lector, que deberá esperar para entender de verdad lo que este manga le quiere contar, hasta qué punto el comienzo invalida todo lo que viene después. Quiero hablar un poco más de esto, y ahora voy a entrar en algo muy personal. Los Jinetes es el cómic cuya idea me vino por primera vez en verano de 2018, empecé a idearlo allá por 2019 y comencé a crearlo alrededor
de 2020. A día de hoy llevo 23 capítulos con más de 700 páginas publicadas gratuitamente en internet. Este último año mi ritmo de subida se ha visto drásticamente afectado por dos razones. Una es una muy complicada situación personal y familiar. La otra es una sensación que lleva atormentándome durante un tiempo. Y es el hecho de que he aprendido y mejorado tanto durante estos últimos 4 años que el inicio de mi cómic no hace justicia a lo que viene más tarde. No solo a nivel de dibujo, sino también a nivel narrativo. Con 20 años tenía nociones sólidas de contar historias, componer imágenes y dibujar, pero he de admitirlo, aún estaba verde. Fue a base de hacer este mismo cómic que pude subir de nivel como artista y como narrador. Ahora siento que poseo las herramientas para plasmar las historias que deambulan por mi cabeza como se merecen ser plasmadas. Me siento contento como autor, aunque eso no signifique que aún no me queden cosas por aprender, pero claro, esta satisfacción vino a costa de unos capítulos iniciales en los que, a base de prueba y error, fui puliendo mis habilidades. He logrado muchas cosas con los jinetes. He conseguido una modesta pero fiel cantidad de seguidores en la plataforma hispanohablante de cómics Faneo y en Tu Manga Online. He aunado algunos fans que leen con ahínco mi historia. A estas personas no me queda otra que agradecerles su tiempo, su paciencia, por habérselos dedicado a mis tonterías. Lo sois todo para mí. Y aún así, sigo teniendo la sensación de que la gran mayoría de personas nunca podrán ver lo que conseguiré con mi cómic, simplemente porque el principio no representa lo que viene después, como ya he dicho. En internet, triunfar con un webcómic independiente es casi imposible. Apenas nadie presta atención a ese tipo de arte, más si es tan largo como el mío. Y si encima tiene esas barreras de entrada, más complicado todavía lo pone. Así que aquí me hallo, incapaz de dibujar el próximo capítulo de mi cómic porque, entre varias razones, siento que quizás no merezca la pena y quizá eso haya sido por mi culpa. Lo peor es que no puedo negarlo. Soy ambicioso. Mi sueño es que algún día una persona venga a decirme que mi cómic es su cómic favorito. ¡De todos! Pero es un camino tan difícil que empecé demasiado pronto y por lo tanto ahora arrastro esos problemas iniciales que no puedo cambiar. Así que, ¿me llevará a algún lado ese camino? ¿Por qué lo estoy recorriendo? ¿Estoy perdiendo el tiempo poniendo en cada trazo toda la fuerza que mis músculos me permiten ejercer? ¿Volcando todo lo que soy, he sido y quiero ser en estos personajes y sus historias? ¿Traduciendo sentimientos en imágenes y diálogos con cada ápice de creatividad que soy capaz de conjurar? ¿Sirve de algo que esté empleando y estrujando cada pequeña pieza de todo mi conocimiento formal, narrativo y personal para hacer de mi historia la mejor historia posible? Una historia a la que quizá nunca se le dé una oportunidad por esas barreras que están ahí en su inicio y que son culpa mía. Las personas que habéis tenido o tenéis proyectos en los que depositáis toda vuestra energía, toda vuestra ambición, ¿no habéis sentido alguna vez lo que yo me pregunto? ¿No habéis pensado qué pasa si ni siquiera estoy yo contento con mi propia historia? Si ni siquiera soy yo capaz de encontrar valor a lo que he hecho o a lo que hago. ¿Dónde está el valor del arte que hacemos si no es arte que alcanza todo lo que ansiamos? ¿Te has hecho alguna vez estas preguntas? Ojalá yo pudiera darte la respuesta, pero ¿sabes qué? Conforme fui leyendo The Climber, conforme este manga iba ocupando más y más espacio en la maraña de mis pensamientos, tuve una extraña sensación. Una sensación que se confirmó y se amplió cuando comencé a hacer la investigación para este vídeo. Una sensación que creo que me ayuda a entender esas preguntas tan terroríficas. Y es que cuando sostienes The Climber en tus manos, tienes acceso a una ventana que te permite mirar al interior de Shinichi Sakamoto, su autor. En el documental de Archipel, Sakamoto dice: cada una de las líneas lleva parte de mis sentimientos. Leer este manga implica conocer íntimamente a Sakamoto, sus ambiciones, valores, miedos y reflexiones. Y más importante aún, leer The Climber también es leer la evolución de Sakamoto. The Climber duró 4 años en publicación. A lo largo de 4 años, las personas cambiamos tanto que las células de nuestro propio cuerpo ya casi no son ni las mismas. En esos 4 años, todas esas cosas que hemos ido viendo de Sakamoto también iban cambiando. Y no sería posible notarlo si The Climber fuera un manga cualquiera, realizado con la única intención de ajustarse a las modas de la época. Pero no es el caso. En la entrevista con Naoki Urasawa se nos explica
explica que Sakamoto en sus inicios hacía mangas de hombres masculinos y musculosos peleándose, pero no tuvieron mucho éxito. Después de mi primer serial en el 95, me tiré 10 años sin hacer algo digno de mención. Hasta The Climber solo quería dibujar arte que vendiera bien a fin de volverme popular, crear y desarrollar historias que vendieran. Pero con The Climber lo que hice fue dibujarme a mí mismo. Iba a tomar mi vida y forma de pensar como son e implementarlas en mi trabajo. Así que pensé, este va a ser mi último manga. Pues bien, si va a terminar así, haré todo el arte que salga de mi cabeza y ya. Gracias a que Sakamoto imprimió su ser en cada página del cómic, nos permite conocerle a un nivel casi íntimo. Diría que hay cosas ahí que ni siquiera expresa a sus conocidos, porque si él es como yo, hay cosas que solo sabes expresar a través del arte. ¿Y sabéis lo mejor? Que gracias a esto no solo notamos cómo evoluciona la obra, sino también cómo evoluciona él como autor, como persona. Su perspectiva, su visión, sus intenciones. De hecho, ¿os acordáis del artículo que he mencionado antes sobre la hembra monstruosa? Pues no va de cómo Sakamoto utiliza este concepto, va sobre cómo Sakamoto le da la vuelta a este concepto en sus obras posteriores a The Climber, Innocent e Innocent Rouge. Jessica nos dice que... En Innocent, la subversión de la hembra monstruosa que emplea Sakamoto es empoderante, en vez de misógina. María José es una monstruo modelo. La misoginia que creíamos inherente e inhabitable en las narrativas masculinas no pueden tocarla ni destruirla. Sakamoto creó un personaje para el que lo monstruoso no es marginado sino celebrado y aceptado por los lectores, tanto femeninos como masculinos. Después de leer esto, os aseguro que me voy a comprar Innocent y la voy a devorar con muchas ganas. Si quisierais un análisis también de ese manga, ya sabéis, apoyad este vídeo. Sakamoto ya no es ni la persona ni el autor que era cuando empezó The Climber, pero ha sido gracias al viaje que recorrió con The Climber que Sakamoto ha aprendido y ha podido llegar a nuevas conclusiones, que ha podido llegar más alto. La pregunta de ¿qué es un hombre? Me obsesionaba. Al final me liberé de la idea de virilidad y amplié mi entendimiento del ser humano. Ahora, más que vivir como un hombre, me interesa vivir como un humano. Entender The Climber es entender a Shinichi Sakamoto. Entender su relación con el sistema, con las personas, consigo mismo, sus contradicciones. Conforme los volúmenes avanzaron, la historia empezó a vivir en mí y tomar su propio camino. El deseo de continuar en solitario me vino naturalmente. Sin embargo, él mismo admitió en esta entrevista que necesita a sus asistentes. Empecé pensando que podía dibujar manga yo solo, pero en realidad tengo asistentes y también tengo que comunicarme con mi editor. En el documental de Archipel, Sakamoto dice que el mundo del arte, gracias al digital, avanza muy rápido y como él empezó siendo artista tradicional, pregunta frecuentemente la opinión a sus numerosos asistentes y esto les permite llegar a distintos consensos. No obstante, para Sakamoto, dibujar por su cuenta sigue siendo uno de sus mayores placeres. El tiempo que paso inmerso en mi dibujo, en plena noche, es cuando siento la mayor felicidad como artista. Es divertido después de todo. Y estas contradicciones humanas también están plasmadas en el manga de The Climber. Es cierto que hay muchos personajes que no vuelven a aparecer, que la historia toma un rumbo inesperado y abandona lo que había planteado, pero ¿acaso no es así la vida? ¿Acaso salen las cosas como quieres o como tenías planeado? ¿Acaso se quedan contigo todas las personas con las que te gustaría quedarte? Leer The Climber, para mí, se siente natural y orgánico, como casi ninguna otra historia se siente. Y esto no podría haberlo logrado en una estructura clásica, en la que todo esté conectado. La soledad de Mori nos recuerda a nuestro mundo moderno, plagado de confinamiento, opresión y la vida virtual. La búsqueda del héroe de los espacios abiertos nos puede recordar que debemos vivir. Creo que el mejor momento para hacernos preguntas, para reflexiones, es cuando nos encontramos solos. Así es como Buntaro Mori sigue hacia adelante. Estando solo se da cuenta de que está conectado a otros. La soledad es importante, porque nos permite entender y encontrar soluciones a cómo vivir. Ahora que entiendo mejor a Sakamoto, también entiendo mejor que nunca lo que The Climber quiere decirnos. O más bien, lo que significa para mí. Sakamoto me ha enseñado que hay valor en esas promesas, en esa evolución. Me ha enseñado que una historia como The Climber tiene valor. Una historia que comienza imperfecta, sin ser su mejor versión, y acaba transformándose en un relato personal del día a día de la persona que la hizo. Y me encanta, porque de eso van los cómics. Son el arte narrativo más personal, el que, dadas las condiciones de su creación, nos permite ver mejor la evolución de su autor a lo largo
de los años. En cierto modo, crecemos con él. El cine es un medio colaborativo en el que cientos de personas aportan su esfuerzo y su visión. Los libros, por lo general, al publicar sus historias de forma íntegra en una sola sentada, no representa tan fielmente esa evolución, ya que el autor o la autora cambió muchas cosas del principio cuando terminó de escribir el final. Pero dada la naturaleza de la mayoría de los cómics, dado que se publican con cierta frecuencia en capítulos separados y que su realización lleva mucho más tiempo que una novela e incluso una película, porque no solo hay que escribirlos, también hay que dibujarlos, y de eso se encarga una persona o un grupo muy pequeño de personas, hay un factor más personal ahí que en ningún otro sitio. Quiero hacer un cómic en el que puedas ver quién era yo cada mes, qué me interesaba contar y cómo. Es lo que dije a una persona importantísima para mí, sin la cual nunca habría llegado tan lejos con mi cómic, Los Jinetes. A veces olvido que mi intención principal era y sigue siendo simplemente expresarme, contar una historia que tengo en la cabeza por el mero disfrute de contarla. Y leyendo Los Jinetes me estás leyendo a mí, me estás leyendo en cada una de las etapas de mi vida, en los momentos en los que estaba mal, momentos en los que estaba bien. Me lees mejorando como autor y como persona, dándome cuenta de aspectos morales, personales y corrigiéndolos a lo largo de la historia y de mi vida. Llamadme romántico, pero yo qué sé, en un mundo donde nos cuelan todo el rato imágenes hechas por inteligencia artificial, vacías y carentes de valor, quiero pensar que algo como mi cómic de dibujo tradicional, en el que cada trazo fue una decisión consciente mía, quizá mejor o peor, pero mía, tomada por mis ojos y marcada con mis manos en la superficie del folio. Quiero creer que sí hay valor en eso, que hay valor en cada cómic que cada persona se ha dedicado a hacer por sí misma, ya sea en tradicional o en digital. Hay valor en cada pieza de arte que cada persona deseó hacer e hizo. Mientras yo estaba escribiendo este vídeo sobre The Climber, no sabía a qué conclusión quería llegar, pero hace poco vi un vídeo del excelente canal Cold Crash Pictures y todo conectó. Hablo de las cosas que me gustan porque las cosas que me gustan reflejan lo que yo quiero hacer. All because I convinced me that not existing was a better fate for the project than existing in some less than perfect form. But I don't think that's true. Is it good? Well, say I have no idea. All I know is that I like it. And if that's not good enough, what the hell is? Lo cierto es que cuando vuelvo a mirar algunos capítulos de mi cómic, me quedo leyéndolos un buen rato y me suda la polla lo egocéntrico que suene eso. Creo que he hecho algo cojonudo, o mejor dicho, algo que me gusta a mí. No importa cuántas veces dude, cuánto tiempo me quede estancado. Amo mi historia y eso no me pone ni por encima ni por debajo de nadie. Me pone contento. Amo mi historia y la idea de abandonarla solo me resulta trágica por las increíbles ganas que tengo de seguir contándola, de seguir dando vida a estos personajes que me representan y a la vez son mucho más que yo. No tengo la respuesta ante todas las preguntas existenciales que he planteado antes, pero sí tengo una respuesta. Desconozco qué va a ocurrir con mi arte en el futuro, pero es un camino que ya he comenzado y que quiero recorrer. No sé por qué. Creo que no lo sabré hasta que lo recorra. Ahora me he tropezado en ese camino. Es normal, toca levantarse y seguir caminándolo. Más baches como este van a aparecer, más presiones, más rayadas mentales, más imposibilidades. Y tengo que aprender a lidiar con todo eso, porque la única verdad es que me encanta este camino y no puedo imaginar una vida sin recorrerlo. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Vivir en sociedad es difícil, es ruidoso, es incómodo. Tenemos que adaptarnos a normas que no entendemos, con las que no estamos de acuerdo, todo para que al final nos hagan daño incluso si hemos seguido esas reglas. Es exhausto. Y si queremos mantener una sensación de identidad, de autonomía, tenemos que aprender a estar y funcionar solos, a pensar por nuestra cuenta, a encontrarnos sin necesidad de recurrir a los demás. ¿Cómo hacemos eso? Tú decides. Ve a la montaña, dibuja un cómic, escribe, toca un instrumento, cocina para ti. Ve al cine sin nadie, da un paseo. Permítete estar solo. Permítete disfrutar de estar solo. Permítete renovar energías y luego vuelve. Haz senderismo en grupo. Haz una película con tus colegas. Toca en una banda. Cocina con alguien
y para alguien más. Ve al cine acompañado, date un paseo con tus amigos, porque aunque vivir en sociedad duela, también es necesario, no solo para sobrevivir, sino para ser felices. Necesitamos conexiones con los demás, tanto como necesitamos descansar de esas conexiones en tranquilidad. Únicamente así podremos encontrar a personas que amen lo mismo que nosotros, con las que compartir ese amor hacia la montaña, hacia el arte o hacia lo que sea que te mueve por dentro. Personas que nos amen a nosotros y a las que nosotros podamos amar tanto como amamos estar solos. Es bonito conectar con los demás, tanto como es complicado. Y cuando se vuelva demasiado, avisa y vuelve a estar solo durante un tiempo. Vuelve a encontrarte, a recargar tu batería agotada, a pensar dónde te encuentras y hacia dónde quieres ir. Pero después de hacer eso, recuerda lo más importante. Regresa. Regresa con tu familia, con tus amigos. Te están esperando.